Primero que todo, un saludo cordial, efusivo, cariñoso a todos los colegas y una expresión pues de preocupación por este proyecto de ley. La autonomía es una técnica al servicio de la libertad. Esa es una definición bastante común en quienes creemos en la autonomía territorial. Y es una técnica que solo tiene sentido en el marco de una democracia constitucional. Los dos principios básicos de una verdadera democracia territorial son dos: la autonomía y la garantía. La autonomía es la capacidad que yo tengo de autorregularme, de legislarme, que es diferente a la autarquía, que es la capacidad que se tendría de autoadministración. Este proyecto de ley debe ser autónomo, no autárquico. Y la garantía, pues es lo que estamos haciendo. La garantía tiene razón de ser en cuanto que sea la ley quien garantiza que ese derecho se cumpla. Esta ley es una ley de las que yo denomino piores nada. Es decir, una ley que no cambia verdaderamente el sistema territorial, sino que por el contrario desfigura lo que hay, pero además deja las cosas como están. En una época de pandemia, pues todos creíamos que era la oportunidad para hacer una ley verdaderamente autonómica. A lo largo de la exposición vamos a ver cómo aquí el prurito de que se fortalece la descentralización no es cierto. Hay unos esguinces y hay unos procesos que sustancialmente hacen que estas regalías continúen en manos del poder central, algo que creímos iba a formar parte del pasado. Para nadie es un secreto que la atención de esta pandemia está siendo financiada con recursos territoriales. El FOME se constituyó con recursos del FAE, se tomaron aproximadamente 12.1 billones de pesos, y del FOMPET 2.7 billones de pesos que pertenecen a los entes territoriales. En la mayoría de las crisis económicas de este país siempre se ha echado mano de la plata de los territorios. No es cierto que el Estado central sea más eficiente que los estados territoriales. Prueba de ello lo estamos viendo. Siempre se echa mano, insisto, de los recursos de los territorios. Esta reforma nosotros creímos que iba a ser una apuesta por la reactivación territorial, pero ya vamos a ver que no era así. ¿Y por qué es tan importante esta inversión territorial? Porque esos recursos de regalías en proyectos de inversión podrían tener la potencialidad de estimular las economías locales. Las regalías en el territorio tienen un efecto directo sobre los niveles de ocupación del sector público y privado. Por tanto, el manejo y la administración de estos recursos deberían garantizarse de acuerdo a la clave de autonomía territorial y no pretendiendo centralizar como se está haciendo, lo cual va en contravía obviamente del mandato del acto legislativo número 5 del 19. El gobierno, insisto, ha tratado de vender este proyecto como un avance sin precedentes en materia de descentralización. Todo lo contrario, este es un proyecto medularmente centralista. A la larga, esto es un poco de lo que siempre hemos visto en el Congreso, en lo que tiene que ver con la autonomía territorial. Es un discurso que de pronto se le vende a la ciudadanía, pero que ella misma a la larga en su sabiduría pues va a entender que los recursos no llegan de una manera expedita, rápida. La profesora Liliana Estupiñán decía en alguna oportunidad con gran acierto:
que en nuestro sistema la descentralización sí, pero únicamente dentro del guión establecido por el poder central. Es decir, el poder central es el quien establece un guión y los entes territoriales deben actuar de acuerdo a ese guión, no por fuera de él. Y en ese guión los entes territoriales pues obviamente no son el actor principal, son los actores secundarios. El acto legislativo 5 del 19 modificó, como todos lo sabemos, el artículo 361 de la Constitución Política. Y lo que se pretendió allí era que el país tuviera una fecha cierta para garantizar la adopción de un nuevo esquema de sistema general de regalías. Como lo han dicho senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, la instrucción al gobierno nacional era que se debía radicar antes del 30 de marzo un proyecto de ley para ajustar este sistema de regalías. Sin embargo, hasta el 30 de agosto se radicó ese proyecto. Un proyecto tan importante, de tanta injerencia, de tanta sustancialidad, de tanta importancia para la reactivación económica, era imposible estudiarlo en estos días. Por eso el llamado que hacen los colegas senadores es un llamado pertinente, es un llamado que tiene lógica en cuanto que no estamos votando cualquier proyecto, estamos votando un proyecto que tiene que ver con la vida de nuestro entorno, de nuestro contexto como senadores, de nuestros municipios, de nuestros departamentos, a quienes nos debemos más que al poder central. La presentación de este proyecto, entonces, pues ya se entiende, es extemporánea. A pesar de que el gobierno contó con todas las facultades excepcionales legislativas transitorias durante 2 estados de emergencia económica, social y ecológica. Y pues para nosotros es claro que la calidad de un proyecto de ley está directamente relacionada con la amplia deliberación que se pueda tener. Si no hay deliberación, no hay un correcto proyecto de ley. Por eso es lamentable la costumbre que a veces se ha venido adquiriendo en el Congreso de asumir los proyectos estudiados por la otra Cámara. Estamos de esa manera entonces contraviniendo y estamos desconociendo el sistema bicameral que plantea que una Cámara es de reflexión de la otra en los proyectos que se estudian. Es pertinente entonces plantear que la oposición durante el trámite del primer debate fue totalmente desconocida, no se nos proporcionó espacio adecuado y suficiente, no fuimos invitados sino a las mesas de trabajo, etcétera, etcétera. Ya para el segundo debate la situación fue diferente, pero en el primer debate no fue así, fuimos excluidos totalmente del estudio de este proyecto. El panorama entonces deliberativo de este proyecto de ley en la plenaria del Senado es preocupante porque pues la Cámara ya lleva un estudio bastante avanzado y entonces no creemos que la solución, obviamente confiamos en que no sea así, vaya a ser el de asumir la ponencia de la Cámara de Representantes, porque pues no tendría razón de ser que este proyecto tan importante pasara sin pena y sin gloria por el Senado de la República. Vamos a entrar entonces de fondo en por qué pensamos que este es un proyecto centralista. Digamos en primera instancia que las entidades del orden nacional tienen 3 asientos en la Comisión Rectora: el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas. Adicionalmente, pues es pertinente insistir en que el Departamento Nacional de Planeación es el que preside esa comisión y en caso de empate en las votaciones,
al interior de esa comisión rectora no va a desempatar un representante de un ente territorial, sino va a desempatar el Departamento Nacional de Planeación. La Secretaría Técnica, ya vamos a ver más adelante por qué son tan importantes estas secretarías, de esta comisión rectora está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación. En otras palabras, en la comisión rectora, el Departamento Nacional de Planeación preside, ejerce la Secretaría Técnica y es el que desempata. En los OCAD regionales, entonces tienen asiento Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, y la Secretaría Técnica igualmente la ejerce el Departamento Nacional de Planeación. Igualmente en el OCAD de Paz, la Secretaría Técnica también la ejerce el Departamento Nacional de Planeación. Y este mismo departamento, además de ejercer las secretarías técnicas de la comisión rectora, pónganle cuidado a esto que me parece que es bien grave, porque allí es donde se van a definir las metodologías para la formulación y la viabilidad de los proyectos de inversión. Y allí se administrará el sistema de seguimiento, evaluación y control del sistema general de regalías. Igualmente va a administrar el banco de proyectos y los sistemas de información y va a definir la metodología de distribución de recursos. Lo mismo ocurriría con el Ministerio de Ciencia, que es la que va a elaborar el plan de convocatorias. Ya vimos cómo en una cienciatón que se llevó a cabo solamente se adjudicaron recursos para 3 o 4 grandes ciudades, si mal no recuerdo Bogotá, Medellín y Cali, dejando por fuera universidades tan importantes como las del Caribe y otras universidades de diferentes regiones como la nuestra, la Universidad Pedagógica, o universidades como las que hay en el Huila, en el Tolima. Es decir, únicamente se adjudicó a las grandes universidades centrales. En otras palabras, podríamos decir, insisto, discúlpenme si soy reiterativo, que en esta obra el guión y los papeles protagónicos quedan en manos de la nación, mientras que algún papel de reparto se deja en las entidades territoriales, pero siempre y cuando esas entidades territoriales sigan el guión principal. La función de estas secretarías, insisto, porque no es de poca monta la discusión de dónde van a quedar esas secretarías, es medular, sobre todo en el ciclo de ejecución de los recursos de regalías, por lo que es importante que esas secretarías permanezcan en manos de los territorios. Ellos ya han acumulado una experiencia a lo largo de estos años y es una experiencia que no se puede desperdiciar, es una experiencia que por el contrario se debería aprovechar. Se centraliza la gestión técnica y esto tiene implicaciones sobre la eficiencia y eficacia en el uso de las regalías. Pues si hay excesivos trámites, pues ellos lo que van a hacer es que los recursos se ejecuten de una manera muy lenta. Y esto se suma a la lentitud y a la gran movilización de funcionarios y contratistas para la revisión de proyectos. Ya vamos a ver que esta Secretaría Técnica, yo me preguntaba, pero ¿por qué insisten tanto en la Secretaría Técnica? No es por unificar criterios ni por llevar una sistematización, es porque allí está en juego una gran cantidad de recursos que se van a emplear en funcionarios, tal y como ocurrió con la anterior reforma, cuando se creó una nómina billonaria en el Estado central, que a la larga lo que hizo fue complicar la funcionalidad de los OCAD. Los OCAD no funcionaron por apatía o por inercia de los entes territoriales, funcionaron fue por la excesiva
burocratización, por la excesiva tramitología del gobierno central. No deja llamar la atención entonces, por un lado, decíamos el interés del DNP de apropiarse de estas secretarías, que dentro de los órganos del Sistema General de Regalías solo estén previstas entidades del orden nacional, de la Comisión Rectora y de los OCADs, y que la participación de los integrantes de los OCAD regionales son ad honorem, es decir, a ellos no se les cobrará, mientras que las entidades del orden nacional que emitan conceptos pueden ser partícipes de los recursos previstos para el funcionamiento, la operatividad y la administración del sistema y evaluación y monitoreo. Es decir, ese 2% que se va a utilizar en ese funcionamiento y operatividad, de acuerdo con el último presupuesto de regalías, estaríamos hablando de casi 480.000 millones de pesos que se van a emplear en burocracia. Es la palabra aplicable a esta exigencia del gobierno central. Lo mismo sucede con la cuenta única del Sistema General de Regalías y la eliminación de las cuentas maestras territoriales para el manejo de los recursos. El artículo 27 establece que toda la ejecución de los recursos de regalías se van a centralizar en una cuenta única, pero es una cuenta única para pagar los destinatarios finales. Esto es algo muy importante. Destinatarios finales debemos entender por destinatarios finales los contratistas y proveedores. Ojo, no se le va a girar a los beneficiarios, que son las entidades territoriales, sino se les va a girar es a los beneficiarios. Entonces, este método de transferencia lleva a una gran centralización de los recursos obtenidos por regalías. Regalías que, entre otras cosas, no pertenecen al gobierno central, pertenecen de pronto al Estado, pertenecen a los entes territoriales, no al gobierno central. Y en últimas, entonces, va a ser el Ministerio de Hacienda el que se va a encargar de administrar y consignar los recursos a los destinatarios finales. Insistimos, los destinatarios finales son los contratistas y los proveedores. Si bien es cierto, en algunos artículos se plantea que se le debe pagar a los destinatarios, se le debe girar a los destinatarios y a los proveedores, en otros artículos se plantea que es el Ministerio de Hacienda quien debe pagar a los destinatarios finales. Esto me parece que es un problema y que va a convertir a los entes territoriales en meros participantes pasivos y que va a ser la nación central quien va a manejar finalmente esos recursos. No podríamos alegar que es que los recursos los debe manejar el gobierno nacional, porque ahí es donde está la pulcritud, las actuaciones prístinas, acrisoladas, y en los territorios es donde está la corrupción. No, además porque recuerden ustedes que a la Contraloría General de la Nación se le asignaron numerosos y cuantiosos recursos para el control de todos estos dineros. Nos preocupa igualmente en el campo de ciencia y tecnología, ya lo decíamos, que no se establezcan claramente criterios ni condiciones para la inversión mínima en los territorios. Y planteábamos cómo el 92% de los recursos de esa cienciatón terminó en manos de proponentes ubicados únicamente en Bogotá, Medellín y Cali, como si en el resto del país no pudiéramos hacer ciencia y tecnología.
Esta es una ley que está demasiado hiperregulada. El gobierno nacional y los demás coautores. Senador Jorge Londoño, se cumplieron los 20 minutos. Continúe, por favor. Continúe con el... Presidente, regáleme 10 minutos y termino. Bueno, hay una hiperregulación. Nos parece que este es un proyecto demasiado amplio y lo que se quería era que fueran proyectos más concretos. Nos preocupa el artículo que se introdujo para promover el fracking. Nos parece que esa es una discusión que se debe dar aparte, una discusión autónoma y que va en contravía de lo que el Consejo de Estado ha planteado en cuanto que esos son proyectos pilotos. No podemos promover el fracking a través de los recursos de regalías. Y termino, presidente, planteando una propuesta que era la que nosotros hacíamos, y es la de por qué no se manejan los recursos de regalías como se maneja el sistema general de participaciones, excepcionando pues obviamente un poco la salud y el magisterio. Y no entendemos por qué no se manejan lo mismo si ambos recursos son de inversión. Ambos se ejecutan con metodologías de inversión sectorial y nacional. Ambos tienen sistemas de seguimiento y evaluación propia. El Plan Nacional de Desarrollo buscó sustancialmente la unificación de estos ingresos en un solo sistema. ¿Y por qué no se envían las asignaciones directas a los entes territoriales a sus cuentas maestras? Esta debió haber sido la exigencia de los gobernadores y de los alcaldes y obviamente del Congreso, pero tenemos demasiada reverencia hacia los gobiernos centrales, no es de ahora, eso viene desde 1886 con la Constitución centralista, y este centralismo lo que ha hecho es construir una mentalidad que nos hace creer que la respuesta a todo está en el poder central. Pensamos, presidente, que este no es un proyecto descentralizador y mucho menos autonómico. Es un proyecto que pone pequeños paños de agua tibia, pero que al final deja las cosas como están. No es posible que a los entes territoriales se les dé gabela durante un año para que tengan relativa descentralización si en un año no van a lograr la reactivación económica. Una reactivación económica requiere un plazo de 5 o 10 años. Es decir, son pequeñas pinceladas y maquillajes que en nada promueven la descentralización ni la autonomía. Termino diciendo, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de épocas. Pero pienso que eso es lo que aún hoy, ni siquiera con esta pandemia hemos entendido. Gracias, presidente.